Hoy empezamos a hablar de una nueva serie. La misión no es una opción. Esa es nuestra serie del mes de agosto, que la estamos conectando con el tema del año, que es más y mejores discípulos. Muy bien. Segunda a los Corintios 5, 17 a 18 dice lo siguiente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y ojo con esta frase que me parece muy importante, que ahí la tienen. Y Dios nos ha dado ¿qué? Ahí está, ahora sí. Y Dios nos ha dado la tarea, es la última frase del texto. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Grábese eso. ¿Y qué nos ha dado Dios? La tarea de reconciliar ¿a quién? A la gente ¿con quién? Con Dios. O sea, eso, ahí tenemos una tarea fundamental. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Así comenzó diciendo el texto, ¿verdad? Porque todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. A nosotros, los que entendemos y consideramos que somos personas nuevas, nos ha dado la tarea de reconciliar a las personas con Dios. ¿Estamos? Así que me parece importante que tengamos esto muy muy claro, que Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Así que tu ministerio es tu servicio a los creyentes y tu misión es el servicio a los no creyentes. ¿Estamos? El ministerio, el servicio lo desarrollamos dentro del entorno de los creyentes, el ministerio. Pero la misión, ¿en dónde la desarrollamos? Afuera, a los no creyentes. Así que yo quiero invitarlos para que pensemos en esa misión. ¿Y recuerdan cuál es la misión? Está en Mateo. Vayan y hagan discípulos. Vayan, prediquen el evangelio. Vayan, anuncien el reino de Dios. Vayan, enséñenles la palabra de Dios, los mandatos del Señor. Así que están atrás los papás, los Neira. Perdón a los que están en la transmisión, saludos, bienvenidos. Cosas que pasan en la sala de la casa. Esto es como la sala de la casa, ¿sí? ¿No? Siempre yo lo veo así. Ahí llegó el Neira. Muy bien. Ok. Qué chévere que todo esto pase. Muy bien. Entonces, Dios quiere que no le restemos importancia a la misión de atraer personas hacia Él y que se reconcilien con Él. Porque no podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Incluso si pensamos en la religión que más crece. ¿Saben cuál es la religión que más crece en el mundo? El Islam. Los musulmanes. ¿Sabían que crecen y se multiplican de una manera asombrosa? Y es esa religión que en Europa, si vamos a mirar las estadísticas, es impresionante cómo ellos logran crecer y avanzar. No somos los cristianos los que más crecemos, que a veces pensamos eso. No es así, es el Islam. Así que una investigación dice que entre el 2010 y el 2050 los musulmanes habrán aumentado en 40 años un 73%. Mientras ellos van a aumentar en esos 40 años un 73%, nosotros vamos a aumentar la mitad, un 35%. Se dirá, bueno, vamos en segundo lugar, no es malo. Pero ustedes no se imaginan la capacidad que tienen estas personas y las estrategias que tienen para crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que pasarán de tener 1.600 millones de creyentes, de seguidores, a tener 2.760 millones de fieles. Esto nos debe motivar a pensar que nosotros tenemos un reto y un desafío muy grande. Ahora, una de las estrategias que tiene, yo se las he comentado,
para que cojan ejemplo. Los musulmanes deciden tener normalmente 7 hijos. ¿Cuántos tienen aquí 7 hijos? Ay, Rosemary, ¿se acaba de enterar? No, ok. 7 hijos. Será en estos tiempos más difíciles, ¿no? Las abuelas tenían 15. ¿Y cuántos son ustedes? Somos 20 hermanos, 15 hermanos. Y uno dice, Dios mío. Ya la siguiente generación le fue bajando. 6, 7. Ya la siguiente generación, 3, 4. Ya la siguiente generación, 2. La siguiente generación, yo soy como de esta generación, 1. Y la siguiente generación, ¿qué ha decidido? El perrijo y el gatijo. Y nada más, ¿cierto? Eso es un tema interesante porque el índice de natalidad está bajando incluso en Colombia. ¿Saben que Colombia se está envejeciendo? Tenemos menos nacidos de nuevo, muchos menos nacidos. De nuevo, menos nacidos, ¿cómo se dice eso? Menos nacidos. Eso tiene un nombre ahí legal, ¿cierto? De natalidad. El índice de natalidad está por el piso. Siendo nosotros un país joven, ya estamos entrando en la lista de los países viejitos. Ahora, los musulmanes tienen 7 hijos, porque normalmente un musulmán no abandona su religión. ¿Qué aseguran ellos con 7 hijos? 7 generaciones de musulmanes. Se multiplican. Así que yo les pido el favor de que todos los que están a tiempo, acuérdense del número 7. Los que se van a empezar, bueno, que vamos a dejar tareas, porque aquí se van a empezar a casar algunos. Así que Daniel y Geraldine son 7, acuérdense. No se animan. Por ahí David y Liz, ¿no están? No, Liz no vino, ok. Ya tenemos 14 miembros más para la iglesia. ¿Usted se emociona con eso? Qué interesante, ¿cierto? Así que, por esto y por muchas razones más, nuestra misión de predicar el Evangelio no debe ser una opción. Hay muchas razones por las cuales seguir predicando el Evangelio. Ahora voy a hablarles de 3 razones para que nos animemos en este tiempo. Primero, porque debo continuar y voy a hablar en primera persona, porque voy a asumir mi responsabilidad personal. Primera razón, porque debo continuar lo que Jesús comenzó. Primera razón. Juan 17, 16, 18. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Está orando Jesús por nosotros, ¿sí? Hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, cuál es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice el Señor? Yo los envío al mundo. El Señor nos estaba dando un encargo anticipado, estaba orando por nosotros ante el Padre. Así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Nos estaba diciendo, ustedes tienen que continuar lo que yo he comenzado. Así que Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, y me parece que Jesús jamás se desenfocó. Siempre tuvo clara la misión, incluso desde su temprana edad. Recuerden que a los 12 años Jesús ya estaba en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Jesús desde la adolescencia, desde muy pequeño, tenía clara la misión con la cual había venido a esta tierra. Así que, de hecho, se perdió varios días, los papás estaban afanados, y cuando lo encuentran, él le dice a los papás: ¿y ustedes por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Utiliza una palabra en la Reina Valera, en los negocios de mi padre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, aún en su adolescencia, tenía claro su propósito, tenía clara la misión. Por eso tú y yo como iglesia no podemos desenfocarnos de esa misión, porque el Señor nos ha ordenado que le demos continuidad a su proyecto en esta tierra.
Y darle continuidad a un proyecto que les costó a otros es muy importante. Yo hablo mucho acerca de esto y he hablado mucho del legado. Lo que el Señor nos ha entregado es su legado de continuar predicando el Evangelio. Así que darle continuidad al proyecto del Señor es nuestra responsabilidad. Y porque yo creo que cuando uno confía en alguien y le delega algo que le ha costado, lo que uno espera es que esa persona que recibe ese legado y esa responsabilidad realmente lo haga de la mejor manera. ¿No le parece? Cuando usted entrega algo, cuando se hace una transición generacional que se espera. Por eso para muchos abuelos y padres ha sido muy frustrante que las siguientes generaciones no le den continuidad o cuidado a sus proyectos o incluso a sus empresas o a sus legados. Parece que dicen que el 70% de esos legados que se han entregado a la siguiente generación fracasan, no llegan a un buen final, sino que terminan siendo destruidos, ¿verdad? Y eso suele suceder, que cuando se entrega ese legado, el legado se acaba porque no se valora el esfuerzo que se hizo anticipadamente. Y yo creo que aquí tenemos que tener claro, démosle valor al gran esfuerzo y sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entendamos que Él vino a esta tierra a pagar un altísimo precio, a caminar como uno de nosotros, pero sin pecado, a caminar en obediencia al propósito del Padre hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Si nosotros le damos el valor a Jesús, a su vida y a su obra, vamos a entender que tenemos la responsabilidad de darle continuidad a un proyecto que costó un altísimo precio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede que quienes heredan un proyecto, quienes heredan algunos recursos, quienes heredan algún legado, no valoran el esfuerzo realizado por los mayores. Y porque por ahí dicen que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Es así o no es así? Comúnmente es así. Lo que no cuesta esfuerzo lo vemos como algo insignificante, como algo, pues sencillamente no le doy el valor. Necesitamos entonces nosotros educarnos y educar a las siguientes generaciones de la importancia de darle continuidad a lo que el Señor me ha encomendado a mí como hijo de Dios. Me ha encomendado a mí como pastor, me ha encomendado a mí como papá. Y me ha encomendado entonces que vaya y predique el Evangelio. Y para eso no se necesita un título, para eso no se necesita un instituto bíblico, para eso se necesita tener el corazón dispuesto y entender el gran valor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos entonces? Hacer lo que hizo Jesús, porque Jesús empoderó, educó y envió a la siguiente generación para que continuara su legado. Él creyó en esa generación. Imagínense, Jesús creyó en Pedro. Jesús creyó en esos 12 discípulos. Jesús creyó en ellos, no importaba su nivel académico, sus metidas de pata, sus embarradas. Con los hombres hemos estado viendo esos personajes y ha sido fascinante. Pero Jesús siguió creyendo en ellos. Y yo estoy seguro que Jesús hoy sigue creyendo en nosotros. ¿Usted cree que el Señor cree en usted? ¿Que el Señor puede confiar en usted? Que el Señor le está diciendo, no se te olvide que yo te he dado a ti una misión, a ti, en tu casa, en tu vecindario, en tu universidad, en tu trabajo, en el Transmilenio, con ese que te pisa. Que el Señor te ha dado una misión, con ese vecino. ¿Ustedes saben que los vecinos que menos nos quieren son cristianos? Espere que pase ahí una tractomula. El carro de la Virgen del Carmen. Suele suceder
A nosotros muchos vecinos nos miran y uno se acerca y nos quieren y nos saludan con amabilidad y nos cuidan. Pero hay otros que aunque profesamos la misma fe, no, quíteme ese carro de ahí. Qué difíciles somos a veces. Qué difíciles y qué complicados somos nosotros muchas veces. Marcos 16:15 dice: entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Es tan importante esta tarea que se repite más de 5 veces en los evangelios. Cuando algo se repite es porque es importante. Mamás, ¿ustedes cuando le repiten a sus hijos algo es porque son cantaletosas? ¿Quién dijo sí? Pilas. No, Diego, pero yo aquí tratando de colabore. Porque los papás somos más relajados, ¿cierto? Decimos una vez, si agarró la idea, chévere. Pero la mamá resalta y entiende el valor de lo que es importante. Y sabe que muchos hijos después dicen, mi mamá, no es así. Todos decimos al final, mi mamá tenía razón. Y yo sé que suena chiste, póngase la chaqueta que de pronto lleve la sombrilla. Y uno de hombre, sí cansa, ¿no? Y ella lo repite, por favor. Y el hijo, ay, qué vieja tan cansona. Pues mentalmente, ¿no? Lo dice. Pero cuando lo repite y lo repite, puede convertirse en algo supremamente importante. Así que cuando la Biblia, cuando Jesús, cuando Dios utiliza la pedagogía de la repetición, es porque eso es muy importante. Y Jesús una y otra vez repite la importancia de que vayamos y prediquemos el Evangelio, de que no olvidemos la misión, la gran comisión. Alguien lo llamó la gran omisión. Porque omitimos tanto esta misión que ya se volvió la gran omisión, que otros lo hagan por mí. Pero es mi tarea personal, es mi responsabilidad. Así que cuando algo se repite y lo repite Jesús, tiene una intencionalidad. Nos está diciendo, es porque esto es importante. Y si estamos hablando de esto y vamos a hablar todo el mes de agosto, es porque esto es importante, porque esto no es un relleno y porque hay algo claro. Cuán importantes son las últimas palabras de una persona antes de irse de un viaje o antes de fallecer. Son muy importantes, especialmente cuando las personas van a fallecer. Esas últimas palabras son claves y retumban en nuestro corazón. Y esta fue la última, lo llamamos la última voluntad, ¿cierto? ¿Ha escuchado hablar de eso? ¿Cuál fue la última voluntad de tal persona? Para Jesús, esta fue su última voluntad. Antes de ascender al cielo, ¿qué dijo? Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Fue lo último que dijo? ¿No es importante o es importante? Nos está recordando que tú y yo debo continuar lo que Él ya comenzó. Primera razón, no voy a abandonar lo que el Señor comenzó, porque eso sería no darle valor a su vida, a su obra en la cruz del Calvario. Eso sería tener en poco el gran sacrificio de Jesús. Y al fin y al cabo esta es la centralidad del Evangelio. Lo segundo, porque la misión tenía un significado eterno o un impacto eterno. Hubiera querido cambiar esa palabra. Un impacto eterno. Marcos 16:16. Duro este texto. El que crea y sea bautizado, ¿qué pasará con esa persona? Será salvo. Maravilloso. Y aquí viene el pero. Pero el que se niegue a creer será condenado. Ahí no hay aguas tibias. ¿No le parece fuerte esto? Es impresionante. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue, ojo, se niega a creer quiere decir que escucha, pero se niega, se opone a creer, ese será condenado. Y eso es duro, claro, es drástico, porque pensar que quien rechace a Cristo
será condenado. De verdad que es bastante fuerte, pero esa es la verdad. Como también hay algo muy cierto en esto, y a mí me gusta que la iglesia tengamos mucho cuidado, y es que a nosotros no nos corresponde determinar quién se salvará o quién se condenará, porque esa determinación de quién es, del Señor. Por eso hay que ser sabios con lo que decimos. Por eso no nos corresponde a nosotros señalar y apuntar quién se merece el cielo y quién no se lo merece. Efectivamente, aquí acabamos de leer un texto que quien rechace, quien escuche hablar de Jesús y lo rechace, será condenado. Y eso a mí me cuesta decirlo, créame. Yo tengo una teoría personal, mía, porque yo creo que Dios es justo. Y que de las personas que nunca han escuchado y escucharán hablar de Jesús, ¿usted cree que no hay etnias por allá, pueblos donde no llega, pero nada? Escasamente llega el viento. Y nunca han escuchado de Jesús. Yo creo que Dios juzgará con amor y misericordia a esos pueblos. Porque si nunca escucharon, aquí me dice que el que escuche y rechace. Pero si ellos no escucharon, y ellos vieron como nuestros antepasados a Dios en la luna, en el árbol, y vieron una divinidad, y por respeto y honra adoraron ese árbol, pero es que no habían escuchado hablar de Jesús. No sé si estoy muy enredado con lo que estoy diciendo, pero yo creo en un Dios misericordioso y justo. Esto no lo estoy hablando como el apóstol Pablo decía, esto es lo que yo pienso, pues si él lo dijo, yo también tengo derecho a mis opiniones. Porque Pablo hace esos paréntesis, ¿cierto? Esto es lo que yo pienso. Pero yo pienso que Dios es justo. Y si no llegó el mensaje de Jesús a algún rincón y esas personas murieron o qué sé yo creo que el Señor los juzga con misericordia y amor, pienso yo. Pero es diferente al que escucha y rechaza. ¿Sí ve la diferencia? Si usted ya escuchó y rechazó, por dentro, papi, por dentro, usted está rechazando el mensaje más valioso, más maravilloso. Pero también creo que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no le parece? ¿A cuántos el Señor les insistió muchas veces? Sí, a ver, así, como que Dios les hablaba y ustedes, ya no quiero saber de eso, ¿cierto? Ya no, a mí no me hable de eso. Yo no voy a ir a lamber ladrillo en la iglesia. Y yo no me voy a volver allá un santurrón y yo esa vaina que me pidan platos, pastores que roban la plata y todo ese tipo de cosas. Entonces mucha gente se ha resistido, pero en el proceso, en esa persistencia de Dios que nos va persuadiendo, terminamos persuadidos por el Señor. Y por eso ustedes levantaron la mano, yo era de esos, pero aquí estoy. ¿Y se arrepienten de estar aquí? Para nada, ¿cierto? Chévere. Así que el Evangelio impacta el destino eterno de las personas. Entonces las consecuencias de nuestra misión son para siempre. Qué lindo esto. Por eso es urgente que ayudemos a las personas a reconciliarse con Dios, porque tenemos que estar pensando en el destino eterno de esas personas. Tenemos que estar pensando en que ninguno de ellos se pierda. Entonces yo creo algo, y eso sí lo dice la Biblia, que estamos en los tiempos finales. Está claro que estamos en cuenta regresiva. Yo creo que ya el reloj del cielo está 10, 9, 8, 7. Ahora el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Pero las señales, si usted va y mire las señales antes del fin, ya están. ¿Cierto? Guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, terremotos, pestes, COVID, todas esas vainas.
Eso está escrito. Y si miramos, ya parece que estamos en cuenta regresiva. Lo que quiere decir es que el Señor viene pronto. Y si usted se alegra por eso, amén. Me alegra mucho. Por eso la maldad del hombre se ha multiplicado, ¿no? Ha sido la misma siempre, pero ahora se ha multiplicado. Por eso el amor de muchos se ha enfriado, ¿o no? El amor de muchos se ha enfriado hacia Dios, hacia los demás. Y en ese escenario debemos entender que es la mejor oportunidad para predicar el Evangelio. No para señalar, no para acusar, no para condenar, sino para mostrarles el amor de Dios. ¿Por qué? Yo creo que en el espacio en el cielo hay espacio para millones de personas. Y no podemos ser egoístas, no podemos ser indolentes. Dios quiere que nadie se pierda. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, porque a la gente a veces dice, pero me están diciendo que el Señor viene hace 40 años. Sí, los que somos más viejos en el Evangelio hemos escuchado, el Señor viene pronto. Pero sin duda alguna que es así. Por eso no es que Él sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, que dice, al contrario, es paciente, ¿por qué? Por amor a ustedes. Y no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, dice la versión del 60. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así debemos pensar nosotros como iglesia, que cada vez que compartimos el Evangelio está en juego el destino eterno de esas personas. Y que si no lo compartimos, también. ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque usted y yo estamos seguros de nuestra salvación, ¿verdad? Usted y yo estamos seguros que si el Señor hoy nos llama, estaremos por la eternidad con Él. Pero ¿qué de ellos que han escuchado y se han resistido a la palabra de Dios? Tercera razón, porque la misión le da sentido a mi vida. Dice Mateo 6:19 al 21. A mí me gusta mucho este texto. Salud. No almacenes tesoros aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen tesoros aquí en la tierra? No hagamos. Todos tenemos nuestro tesorito. ¿Tenemos tesoros materiales o no? Todos tenemos. Ay, tan tierna. Claudita coge a Betico y dice, este es mi tesoro. Esos son tesoros, ¿verdad? Pero fíjense, no es que no los tengamos. Aquí dice que no almacenemos. O sea, que se ha convertido en una obsesión, por ejemplo, si hablamos de las cosas materiales. Se ha convertido en una obsesión tener, y el que tiene quiere tener más. Y tiene más, y quiere más. Y más, y más, y más. Y no lo llena nadie. Entonces lo que hay es una persona vacía, tratando de almacenar tesoros para llenar sus vacíos. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Eso es lo más frustrante, ¿no? Usted llegó cuando le avisan, se metieron los ladrones a la casa, y usted llega y ve el hueco del televisor, la ropa tirada en el piso. A nosotros nos robaron hasta las alcancías, las moneditas, cuando se entraron allá. La platica ahí que estaba en la caja fuerte bajo el colchón, como 3,000 pesos. Había más en monedas. Pero es tan frustrante eso, ¿cierto? Frustrante, uno dice, uy, qué rabia. Pero eso es lo que pasa. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Qué chévere el cielo. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces,
La misión le da sentido a nuestra vida. ¿En qué? ¿Por qué lo digo así? Porque el estar enfocados en la misión hace que nos desprendamos de las cosas de este mundo. Que nos desprendamos de las cosas materiales, que nos desprendamos de nuestros sueños egoístas y nuestros proyectos obsesivos y personales, que no tienen nada de espirituales y de colectivos muchas veces, solamente satisfacción personal. Alcanza tus sueños y logra lo que se te dé la gana. Sí, alcánzalos, y yo creo que tenemos que soñar, y se vale soñar los sueños de Dios. Y tenemos que trabajar por esos proyectos y sueños, pero que ningún sueño sea egoísta, que ningún sueño sea egocéntrico, que los sueños que soñemos sean siempre colectivos, comunitarios y bendigan a otros, porque el sueño de Dios era la salvación de la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, y envió a su Hijo para salvar ¿a quién? ¿A uno solo? Al mundo. Un sueño colectivo. Un proyecto para toda la humanidad. Así deben ser nuestros proyectos. No para un beneficio personal, sino siempre colectivo. La misión es el sueño de Dios. Y es el sueño para salvar a la humanidad. Y allí debemos poner nuestro corazón. Si el Señor le da cosas materiales, amén, chévere. Disfrútelas, compártalas. Bien, bienvenida sea la casa, ¿sí o no? El carrito y el recurso, todo eso es importante. Pero si usted pone allí su corazón, le tengo malas noticias. Si usted pone allí su corazón, usted está desenfocado. Y le tengo malas noticias. Cuando uno se muere, nada, vaya al cementerio y se da cuenta. Una que otra tumba con más flores. Pero ya ¿para qué? ¿Sí o no? Así es. ¿Le da sentido a mi vida concentrarme en la misión? Claro, porque mi tesoro más grande debe ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi tesoro más glorioso, allí debe estar mi corazón. Y cuando eso sucede, las demás cosas vienen por añadidura. Y las añadiduras no son tesoros, son añadiduras, son arandelas, son ñapas. En Bogotá decimos ñapa, en otras ciudades dicen vendaje, yo no sé. ¿Sí? Esos vendajes, esas ñapas, hay que disfrutarlas, pero no son el centro, son arandelas. Y cuando hay arandelas, si están bien y si no, también. Pero que Cristo no nos falte en el corazón, iglesia. Que el evangelio no falte en nuestros hogares, que el evangelio siga siendo predicado, que mi tesoro sea Cristo, y si Cristo es mi tesoro, no voy a dejar de predicar. Y predicar la palabra no es fácil, porque eso genera odios. Gente que dice, ahí viene ese cristiano, yo no quiero ni verlo. William James dijo: el mejor uso de la vida es emplearla en algo que perdure. Y si hay algo que perdura, es el reino de Dios. Y una de las peores determinaciones en la vida es desgastarnos en aquello que es temporal y superficial. Hay cosas que nos drenan. Yo veo a gente, yo hasta me cuido de que la iglesia no me drene, porque la iglesia se puede convertir en un desgaste. Yo he aprendido a decir no. El pastor dice no, si yo soy un ser humano. Y también sé cuáles son mis límites. Cuidado, no se deje consumir por sus negocios. Cada cosa en su lugar. Con sus estudios. El estudio es importante en la vida. Yo le digo a los papás, les doy garrote con eso. Porque los papás le dicen, mi hijo, lo más importante de la vida es el estudio. No. Lo más importante de la vida es Cristo en el corazón de mis hijos. Lo menos de mi hija. Cristo es lo más importante. El estudio es importante, pero no es lo más importante. El estudio es una arandela.
El estudio es importante, no es lo más importante. Es Cristo lo más importante. Es Cristo, ese Cristo que vivimos, que amamos y que tenemos que predicar, y que el que le da sentido a nuestra vida. Todo en la tierra se acabará. Todo pasará. Esa casa que duramos pagando 30 años y 3 veces les amargué el día. Como dijo el pastor Joel, preciso el día que yo voy a pagar la última cuota, va a sonar la trompeta que el Señor viene por segunda vez. Ella me hizo el día, Joel, con esa. 30 años y yo esa semana, y preciso ahí, suena la trompeta. ¡Qué rabia! Mire, no se trata de abandonar la vida, ni las labores, ni los proyectos. Se trata de entender que todo lo que tenemos, lo que logremos y todo lo que hagamos es el medio que Dios utiliza para establecer su reino en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Todo. Dios le permitió a Pipe ser abogado para que Pipe, a través del ejercicio de su derecho, establezca el reino de Dios. Dios le permitió entonces a Mónica ser odontóloga para que, a través de su oficio, profesión, ella establezca el reino de Dios en ese consultorio todo el tiempo. Dios le permitió a Geraldine ser enfermera jefe para que, a través de su oficio, su profesión, establezca el reino de Dios. Y así, y así, y así. Ahora sí nos vamos ubicando. Yo soy un hijo de Dios y lo que hago no me define. Lo que hago es el pretexto de Dios, el medio de Dios para que yo cumpla la misión que Él me encomendó. Ese es el derecho de las cosas. Y así, si pienso así, no voy a hacer de lo que yo hago, de mi oficio o de lo que tengo, mi tesoro. Voy a hacer de Cristo mi tesoro. Y lo que yo hoy tengo es el medio para que Él se glorifique y se manifieste. Y yo creo que el Señor se va a seguir manifestando. Si ustedes, como Carla es una creativa tremenda. Y a través de lo que hace Carla con sus manos, a través de ese don, ella logra impactar muchas personas y predicar el Evangelio. Y quizá ninguno de los que estamos aquí tenemos la creatividad y lo que Dios puso en Carla. Yo estoy lejísimos de eso. De creativo nada. Y menos con las manos. Entonces me desespero ahí. Pero Dios le dio eso. Lo que Dios te ha dado no es para tu gloria y tu alabanza. Es para que siembres el Evangelio en otras personas. Los inquilinos que tienen mis suegros en la casa de ellos, todos pasan por allí y ninguno se va sin escuchar la palabra de Dios. Soy testigo de eso. ¿Para qué Dios nos dio la casa? Para tener ahí, no, para hablarles de Jesús. Que ninguno pase por esa casa. Y muchos han salido a casa propia. ¿Sí notan? Usted dirá, oiga, yo no había pensado en eso. Que los que pasen por nuestras manos, por nuestros negocios, por nuestro escritorio, por frente a nosotros, vean a Jesús, el Hijo de Dios, y vean que nuestro tesoro es Él. Y la promesa se cumplirá, para irnos a la cena. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Usted lo cree? Es el final de todo. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Pero a través de quién? De usted y de mí.